Bueno, muy bien. Como ustedes saben, les hemos invitado a esta clase muestra para hablar sobre Dios en Santo Tomás de Aquino. Hablar sobre Dios en Santo Tomás de Aquino es el objetivo de la clase de hoy, de esta clase muestra. Entonces, también es otro de los más que cursos de los talleres que vamos a abrir en enero del año 2026. ¿Mm? Entonces es muy importante atender a esto porque sí va a hacer mucho bien el que ustedes se den cuenta, ¿no? De cómo Santo Tomás maneja un concepto de Dios totalmente distinto de lo establecido en su época y sobre todo también de lo que hoy pensamos, ¿no? Y no estoy hablando de la concepción religiosa de Santo Tomás, me estoy refiriendo a cómo él ve a Dios desde la filosofía, evidentemente con esa unión con la teología que como teólogo va a hacer y sobre todo porque lo está desarrollando o desarrolla esta doctrina sobre Dios, especialmente en la Suma Teológica. Entonces, aunque hay un desarrollo filosófico, las referencias a lo teológico se vuelven inevitables, ¿ok? Entonces vamos a tener una plática muy rica, tenemos aproximadamente 30 minutos para platicar un poco y después ya comentarles un poquito acerca del curso. Esto es breve, pero justo es el tema de Dios porque el taller de lectura que estamos por empezar, eh, evidentemente está dirigido a que ustedes conozcan la primera parte de la Suma Teológica. La primera parte de la Suma Teológica es la parte justamente de que habla sobre Dios, es el tratado de Dios. Entonces, por eso esta idea, ¿no? De que ustedes exploren el tratado de Dios y que vayamos llevando un taller de lectura. Entonces, yo les voy a poner ahorita una presentación, nada más denme un segundo y ya lo vamos a poder leer. Esta clase también, como la anterior, los que estaban en lo de latín, va a quedar grabada, entonces también se va a enviar ahí al grupo y lo van a poder revisar con toda la confianza posible. Entonces, un segundo nada más y ya lo vamos a tener. Ok, listo. Bueno, entonces hay que hablar un poquito, y ahorita lo presentamos, de el camino a Dios en Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Vamos a hablar un poco del camino a Dios en Santo Tomás de Aquino. Todos imagino que pueden ver mi pantalla, entonces no necesito ahí. Cualquier fallo me lo pueden decir, pero bueno. eh, Hay algunos caminos que hoy que pululan o que se promueven como caminos que conducen a la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Evidentemente, estos caminos son trazados por distintos filósofos y son seguidos por mucha gente. El problema es que, y gente que está buscando a Dios, ¿no? También que está buscando entender a Dios, que está buscando entender quién es Dios. Pero estos caminos, analizados ya de una manera metafísica o filosófica, pueden conducir al ateísmo. Y eso es justamente lo que queremos advertir o mostrar y de alguna manera nos sirve a nosotros para fundamentar el porqué de nuestro taller de lectura referido al tratado sobre Dios que hace Santo Tomás de Aquino. Bueno, hay algunos caminos teístas, no le puse ahí las entre comillas, pero que son como vías o pruebas de Dios o argumentos acerca de Dios o algo que se dice acerca de Dios, que en apariencia, digo, son teístas, pero que van a conducir al ateísmo por diversos factores. Estoy haciendo una exposición muy breve, ¿no? Una exposición de más o menos 10 o 15 minutos. Entonces, este es un tema que pueden desarrollar, que se puede desarrollar mucho más. Yo les recomiendo leer Drama del Hombre y Misterio de Dios de Cornelio Fabro, que es un libro más o menos accesible relativo a este tema. Cornelio Fabro es el gran tomista del siglo pasado y es el gran estudioso
de la escuela que él mismo funda llamada tomismo esencial, ¿no? Que se trata de de estudiar a Santo Tomás no únicamente desde una repetición histórica, sino desde una especulación. ¿Qué quiere decir? Desde indagar los principios que emanan de su filosofía e irlos desarrollando para no únicamente pensar aquello que Santo Tomás pensó, que a veces es como contextual, sino pensar otras circunstancias, otras situaciones u otras preguntas que van surgiendo también en nuestro tiempo, ¿no? Desde la filosofía de Santo Tomás. Entonces, lo que Cornelio Fabro propone es que la filosofía de Santo Tomás de Aquino es una filosofía auténtica y es justamente el tomismo y es tomismo esencial, ¿no? Y puede estar en diálogo y él la pone en diálogo con la filosofía moderna e incluso la filosofía contemporánea. Bien. Entonces, vamos a ver algunos caminos teístas que conducen al ateísmo, ¿no? Esa es la idea ahorita, analizar un poquito cuáles son esos caminos. Bueno, por un lado, tenemos a Dios como idea o producto de la lógica. Está en primer lugar el argumento ontológico o el así llamado argumento ontológico de San Anselmo, propuesto y seguido por muchos como un argumento para demostrar la existencia de Dios. Y el argumento más o menos se formula de la siguiente manera. Dice, si Dios es lo más grande que yo puedo pensar, ¿no? Dios es lo más grande que puedo pensar, necesariamente tiene que existir. Porque si Él es lo más grande que puedo pensar, pero no tiene la existencia, no tiene la existencia, eso quiere decir que no es realmente divino, no sería Dios. Pero Dios, de hecho, es, como vuelvo a decir, lo que más, lo más grande que puedo pensar y por lo tanto, si es lo más grande, lo más perfecto que puedo pensar, tiene que existir. Entonces, Dios existe. Pero ese es el argumento ontológico, que después lo tomará Descartes, ¿no? Descartes también coloca a Dios desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de una necesidad, desde una argumentación lógica, ¿no? O sea, Dios es algo a lo que se llega desde la lógica, ¿ok? Eh, Alguien que también está un poco en esa línea, aunque no sea de la manera más propia, es Descartes, ¿no? Descartes, perdón, Kant. Kant, que postula también a Dios como una idea, una de las ideas que rigen la formación del pensamiento. Para Kant, nosotros no conocemos las cosas realmente, sino que lo que hacemos es producir nuestro propio pensamiento. Entonces, lo que creemos que es conocimiento de lo que está fuera de mí, en realidad no es conocimiento de lo que está fuera de mí, sino que es un despliegue del yo. Es decir, el pensamiento, lo que pienso, lo pensado, no proviene de otro lugar más que de mí mismo. Entonces, no hay en sí un conocimiento de la realidad, sino que lo que hay es un conocimiento de mi propia mente que se va desarrollando o se va desplegando. Entonces, Dios para Kant es una idea también a la vez producida por el hombre, pero que no obedece a un factor realmente de encuentro. No es que yo llegué a demostrar la existencia de Dios, no, la existencia de Dios la afirmo y se terminó. ¿Mm? Afirmo la existencia de Dios y se terminó. Entonces, fíjense cómo eh, está bueno porque están hablando de Dios, están hablando de Dios, pero ese hablar de Dios no implica que de hecho su postura filosófica lleve a Dios. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Cuando lo digo brevísimamente, porque esta es una exposición muy corta, ¿no? Porque cuando yo hablo de Dios como una idea o hablo de Dios como desde una necesidad lógica, lo que estoy haciendo es reducir a Dios a una creación del intelecto.
Entonces, no es que la inteligencia descubrió a Dios a partir de las cosas, sino que lo produjo. Entonces, piensen ustedes que es como una persona que un día piensa que tiene $3 millones en el banco. Y sí, puede ser que de hecho los tiene. Y piensa y está feliz y todo, porque tiene los 3 millones de pesos en el banco, los $3 millones. Pero al día siguiente, algo le pasa, se le atrofia la mente y empieza a pensar que ya no tiene $3 millones. Los 3 millones siguen ahí, pero la postura de esa persona frente a ese dinero ha cambiado. Antes pensaba que los tenía y ahora se olvidó que los tiene o perdió la memoria o piensa que ya no los tiene, alguien le engañó. Bueno, entonces esa persona está poniendo el fundamento de su riqueza no en la riqueza misma, sino en su propia inteligencia. Es decir, la consideración que tiene de sí o la idea de su riqueza no obedece a que vea lo que tiene en el banco, no consulta su cuenta o no va a ver el oro que tiene o el dinero que está ahí guardado. La certeza de que es rico la tiene por su propia inteligencia. O sea, es su intelecto el que le hace pensar que es rico. Entonces, evidentemente, si la existencia de Dios no se demuestra a partir de algo fuera de la propia inteligencia, quiere decir que no es Dios el que me crea, sino que soy yo el que crea a Dios y sobre todo que el juicio sobre Dios depende de la postura existencial que tome el hombre. Entonces conduce al ateísmo, porque es Dios como idea, Dios como concepto, no Dios como Dios. Entonces no basta hablar de Dios y no basta decir que se cree en Dios, sino que es necesario señalar que es necesario trazar bien el camino. Bien. Otro camino aparentemente teísta que conduce al ateísmo es, todos me están escuchando, ¿verdad? Así alguien puede confirmar con algún mensaje o tomando la palabra, porque a mí no me permite verlos a ustedes. Yo solo veo mi pantalla. Sí, todo está muy bien, se está escuchando y se está viendo bien. Ah, Gracias. excelente, muchísimas gracias. Bueno, y cuando hablamos en cambio la otra postura es Dios como única realidad, ¿no? Esto ya va más por parte de Spinoza, que está tan de moda. Muchos, fíjense, ¿no? Por ahí cálidamente hablan del Dios de Spinoza, ¿no? Y como que sí es que el Dios de Spinoza, la gente suele aceptar ideas de filósofos, no porque le crean al filósofo, ni porque razonen con el filósofo, sino porque lo que les dijo el filósofo les parece y les gusta, ¿no? Y a veces es porque vaya con mis sentimientos o por cómo yo pienso, pero no es que realmente yo lo razoné, lo concluí, lo choqué dialécticamente. Y por eso mucha gente se traga el cuento de Spinoza, ¿no? Es como que, Spinoza. El problema es que Spinoza postula a Dios como una única realidad con el mundo. O sea, no existe el hombre y Dios por un lado, existe Dios y Dios es todo. El otro día estuve participando, la semana pasada, en el Congreso Internacional de Filosofía que se realizó en Mérida, Yucatán, y justo estábamos en una conferencia sobre Fichte y alguien hizo mención y dice, la crítica que se le hace, sobre Hegel la crítica que se le hace a Spinoza es que alguien lo acusa de ateo, ¿no? Pero en Spinoza más bien lo que hay es demasiado Dios, ¿no? Porque claro, más que ser ateo es acósmico, o sea, rechaza el cosmos como algo distinto de Dios y pone a Dios como el todo. El problema es que justamente ese poner a Dios como única realidad también lleva al ateísmo. ¿Por qué lleva al ateísmo? Porque quiere decir que Dios no es algo distinto del mundo, entonces no es Dios, es el mismo mundo. Y en estas posturas, que la misma postura tiene Hegel, ¿no? Donde el Geist, el espíritu absoluto, que dice en alemán, ¿no? El espíritu absoluto, ese Dios, es lo mismo que el mundo y en realidad el mundo es el desarrollo de ese espíritu y eso es la historia, el desarrollo del espíritu. Bueno, en esos sistemas o en ese sistema de pensamiento, la otredad, o sea, algo distinto de Dios es imposible. El hombre mismo es imposible. Entonces se acaba por negar la libertad individual en pos de la libertad de Dios, la libertad del absoluto. Es un determinismo. Lo que va a pasar, te va a pasar y no lo puedes evitar. ¿Bien? Entonces se niega la libertad individual y la responsabilidad individual.
No lo niega Hegel. Hegel hace hasta una filosofía del derecho. Más bien, el desarrollo del pensamiento de Hegel, bueno, sí lo niega por momentos. El desarrollo, sí lo niega, lo niega. El desarrollo del pensamiento de Hegel lleva a pensar o tiene que concluir necesariamente en eso, ¿no? Entonces, aunque se hable de Dios, por un lado se habla de Dios como idea y por otro lado se identifica a Dios con el mundo. Pero pues también esa, 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 ese hablar de Dios pues es lo que hace Feuerbach, ¿no? Después dice, pues no, realmente no hay Dios, está el hombre y ya. Si Dios y el hombre son una misma cosa, pues opto por el hombre, no opto por Dios. Entonces son caminos pseudoteístas, en realidad conducen al ateísmo. Santo Tomás de Aquino se basa o basa su argumentación en las 5 vías que están en la cuestión 2 de la suma, que son de las que vamos a analizar en el taller de lectura. Fíjense, el taller de lectura consta de 5 semanas, pero no es que se va a limitar a 5 semanas. La idea del taller de lectura es que sean 5 semanas para leer una parte, pero después se renueve. Entonces las personas vayan todos los meses, mes a mes, renovando su lectura, renovando su inscripción y se vayan sumando a la suma, a la lectura de la suma teológica. Entonces, ya al paso de un año, pues lo estamos haciendo en enero, al paso de un año ya leyeron, no sé, una parte de la primera parte, ¿no? Porque la primera parte es muy amplia, ya leyeron todo el tratado sobre Dios. Está buenísimo. En 3, 4, 5 meses ya te leíste todo el tratado de Dios. Al mes siguiente empiezas el Tratado de las Criaturas. Entonces, es ir filosofando con Santo Tomás de Aquino. Y la ventaja de Santo Tomás es que es sumamente ordenado, sumamente lógico, argumentativo y claro, ¿no? Bueno, fíjense, este texto de la Biblia está en Romanos 1:20. Les voy a dar una ojeadita a ustedes que están acá. Eh, ya, vamos a seguir. Bueno, se les va a mandar todo esto grabado. Sí. Bueno, fíjense, Santo Tomás se basa en este principio. Dice, está en la Biblia esto. Dice, ta, gar, aorata, autú, apocríseos, cosmú, tois, poiemasin, númena, casoratai, que te aidios, autú, dinamis, kai, seiotes, eisto, einai, autus, anapologetus. Dice, las cosas invisibles, dice Tagar, pues, pues las cosas invisibles de Dios, autú, apocriseos cosmó, desde la creación del mundo, no es criseos, perdón, apocriseos cosmó, a partir de la creación del mundo, se hacen visibles o son percibidas las cosas de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo se hacen visibles en la creación del mundo, en las cosas que Él ha hecho, en sus obras creadas, poiemasin, ¿no? En las cosas hechas. Desde la creación del mundo, las cualidades de Dios las propiedades de Dios se hacen cognoscibles o son percibidas en la creación, en las cosas creadas. Y se revela, o sea, o se muestra su poder y su divinidad. Y dice, por eso, el contexto es todo lo que San Pablo va diciendo en esa carta, y por eso los que no creen en Dios, conociendo a las criaturas y eligen vanos razonamientos, eligen negarlo, son inexcusables. Anapologetus, o sea, que no tienen defensa. No tienen defensa, no los podemos excusar, porque en las criaturas está visible Dios. Entonces, fíjense que acá lo que va a hacer Santo Tomás es decir, que si alguno viene por la clase de los que entraron recién, si alguno viene por la clase o está viniendo por la clase de filosofía, de introducción a la filosofía, la cual también se pueden quedar, vamos a empezar terminando esta, así que pueden estar presentes. Bueno. En el ente como punto de partida. Entonces, Santo Tomás, distinto de una demostración cartesiana o de San Ambrosio, y distinto de la demostración
o de la argumentación de Dios en Hegel y en Spinoza, Santo Tomás no basa la existencia de Dios en una idea personal, en un sentimiento, ni basa la existencia de Dios en un parecer, sino que convencido de esto que dice la Sagrada Escritura, argumenta filosóficamente, y no es que, o sea, no es que Santo Tomás no puede argumentar esto sin la Escritura, claro que lo puede hacer, solamente que justamente lo que dice la Escritura coincide con la recta razón, ¿no? Con lo que él ve, con la inteligencia, y dice Santo Tomás, iro autem quod primo intellectus concipit, quasi notissimum, et in quo omnes concepciones resolvit est ens. Quiere decir, aquello en lo cual, perdón, lo primero, ilo autem quod primo, lo primero que el intelecto concibe y en lo cual todas las otras concepciones del intelecto se resuelven, es el ente. Esa frase tan particular tiene mucho contenido, tiene mucha riqueza. Entonces, vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre eso. Fíjense que Santo Tomás, cuando habla sobre, a ver, es que no sé si alguien está, no. Santo Tomás, cuando nos habla en esta frase de que lo primero que la inteligencia concibe o lo primero que la inteligencia eh, recibe es el ente, está diciendo que lo primero que vemos es la cosa fuera de mí, o sea, el ser fuera de mí. No es como Spinoza. En Spinoza y en Kant también, lo que se piensa es lo que el intelecto crea. Para Kant pensamos las ideas que nosotros mismos creamos, pero no tienen un fundamento en la realidad. Para Spinoza, todo es Dios y Dios es también pensamiento en una de sus modalidades. Y lo mismo para Hegel. Entonces, no hay demostración posible de la existencia de Dios, sino que Dios existe y ya, hay que aceptarlo. Bueno, eso también es dejar la existencia de Dios sujeta a la voluntad del hombre. Si él quiere, lo acepta. Si no quiere, no lo acepta. Como hizo Feuerbach, ¿no? Bueno, justamente en Santo Tomás de Aquino, la existencia de Dios se asienta en este principio, en que el conocimiento del hombre, el conocimiento del hombre se basa en la realidad que tiene fuera de sí. Buenas noches, Wilfrido. Si viene por la clase de filosofía, en un ratito más ya vamos a empezar. Estamos terminando recién la del taller de lectura de Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces, fíjense cómo Santo Tomás es muy claro. No se demuestra a Dios por los sentimientos, por las emociones, por una idea preconcebida, sino que se llega a Dios a partir de las cosas, porque nuestro conocimiento comienza en las cosas. Por eso las 5 vías parten de cosas que todos podemos experimentar. Entonces, Santo Tomás, a diferencia de lo que proponen los otros filósofos, propone no un conocimiento lógico, o sea, no es porque tiene que ser así, porque mi mente lo piensa así. No es tampoco es un conocimiento, no es una intuición, es que yo acepto que Dios existe. No, es una demostración científica. A partir de la realidad científica y metafísica, a partir de la realidad visible, estoy buscando un fundamento a esta realidad o a esto que veo, y ese fundamento es Dios. Obvio, eso lo estoy diciendo en 2 minutos, ¿no? Ese fundamento es Dios. Buenas noches, Carlos. Voy diciendo a los que van entrando, en un momento más ya comenzamos la reflexión de Sócrates y la filosofía. Ahorita estamos terminando un poquito con lo del taller de lectura de Santo Tomás que vamos a abrir. Entonces, Santo Tomás es muy claro. La existencia de Dios no es por intuición, no es una idea lógica, no es una percepción, no es un sentimiento. Dios se demuestra de manera metafísica, observando los fenómenos de la realidad, o sea, lo que aparece en la realidad, y a partir de esa observación de los fenómenos de la realidad, Santo Tomás deduce la existencia de Dios. Repito, bienvenida a Londra. En un momento más ya empezamos con el análisis de Sócrates. Estamos terminando acá el taller de lectura. O sea, la clase muestra del taller de lectura. Entonces vean cómo Santo Tomás de Aquino
rompe, perdón que lo repita, a todos los que están entrando, ya en un momento más empezamos con la reflexión sobre Sócrates, ¿ok? Estamos terminando el taller de lectura de Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás es muy claro. No, su fundamentación de Dios se basa en algo metafísico, se basa en la observación de la realidad. Y claro, si yo demuestro a Dios por la observación de la realidad, yo puedo decir que Dios existe. Como puedo decir que no existe. Y si digo que Dios no existe, puedo vivir como que no existe, pero ojo, el fundamento de la demostración es metafísica, se asienta en la realidad. Como la realidad no cambió, tampoco cambió la existencia de Dios. ¿Mm? Entonces, eh, esa demostración de la existencia de Dios es firme y no conduce al ateísmo, porque se afirma a Dios no por algo interior, sino porque la realidad misma lo exige. Y esto está en consonancia con la filosofía de los primeros filósofos cosmólogos, tales Anaximandro, Anaxímenes, se hacen la pregunta de la causa de todas las cosas a partir de que observan la realidad imperfecta, móvil y cambiante del universo y le buscan un fundamento. Entonces, ahí está bueno porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Santo Tomás no es como los otros filósofos y por eso las vías parten de fenómenos que se constatan, dice Santo Tomás, ¿no? Sensu constat. Sensu constat, consta por los sentidos. Entonces dice, hay 5 fenómenos a partir de los cuales uno puede concluir la existencia de Dios. Primero, movimiento. Segundo, causalidad. Tercero, contingencia, o sea, el poder ser y no ser, lo pasajero que son los seres. Cuarto, perfección de las cosas. Y quinto, el orden del universo. Todas cosas observables. Entonces, es una demostración de la existencia de Dios. Es una demostración de la existencia de Dios racional, metafísica, donde Dios es trascendente a la conciencia y no es creado por la conciencia. Vean ustedes la diferencia, ¿no? Porque esto nos está hablando de que Santo Tomás de Aquino no conduce al ateísmo. Las otras vías son virtualmente ateas, o sea, puede ser que quienes las promueven no sean ateos, pero conducen al ateísmo. Muy bien. Entonces, fíjense qué rica esta exposición y por eso es la importancia de leer la Suma Teológica. Es la importancia de leer la Suma Teológica y la importancia de profundizar más en la reflexión de Santo Tomás de Aquino. Perdón, a los que están entrando, ya vamos a empezar con la reflexión sobre Sócrates. Nada más demos unos 5 minutitos acá y ya vamos a empezar, ¿correcto? Bueno, este taller de Santo Tomás de Aquino, antes de abrirme algunas preguntas, que serán poquitas, tiene 5 sesiones, ¿no? Cada sesión tiene un costo de 250 pesos, el costo total del taller que dura, se va a impartir los miércoles, sí, igual y se abre otro grupo si hay mucha demanda, pero se imparte los miércoles a si no me equivoco, a las 6 de la tarde, ahí me pueden preguntar la información en privado, y son miércoles durante 5 semanas. Yo les voy a mandar material de lectura, las sesiones como esta van a quedar grabadas en video, entonces las pueden consultar ahí, y vamos a ir haciendo la lectura de la Suma Teológica, de la primera parte de la Suma. Si ustedes se inscriben después del 23 de diciembre, ustedes pueden pagar por sesión semanalmente, pero para apartar el lugar, pues hay que pagar la primera semana, que son 250 pesos. Ahora, si ustedes se inscriben antes del 23 de diciembre, pagando de contado, e incluso aceptamos tarjeta con un pequeño costo extra, tarjeta de crédito, les queda en 950. O sea, de 1,250 que costaría el curso total,
les queda en 950. Es un ahorro de 300 pesos, ¿no? Entonces es bastante interesante el ahorro. Eso inscribiéndose antes del 23 de diciembre. Cualquier duda que tengan sobre las clases o si quieren anotar al taller, me pueden consultar de manera personal. Yo les voy a estar atendiendo por WhatsApp. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema rápidamente y ya pasamos a, a lo de, ¿cómo sería? Perdón, a la clase sobre Sócrates, que es para el curso de introducción. Se pueden quedar, curso de introducción a la filosofía. ¿Hay alguna pregunta? Yo mientras tanto voy abriendo acá. Pueden prender con el micrófono, revisarla, no hay ningún problema. Ok. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, podemos seguir. Nada más voy a cancelar acá la grabación y ya seguimos con la siguiente clase muestra que queda. Si alguno está interesado, digo, me puede escribir de manera personal y ya le vamos a ir respondiendo las dudas y todo. Esperemos tenerlos pronto y estén atentos ahí en el grupo para las siguientes clases muestra también de este tema. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho, se pueden quedar. Vamos a hacer ahorita una reflexión justo un poco de la crisis de la filosofía en la actualidad desde el diálogo platónico de la Suma Teológica. El diálogo platónico de la apología de Sócrates. ¿Ok? Bueno, vamos a pausar esta grabación. Y